Bianca, muy gentil. Bueno, entonces vamos a dar inicio al último capítulo de fisiología humana, que es precisamente la fisiología fetal y neonatal. El enfoque de este capítulo no es hacer una rememoranza del desarrollo fetal, sino enfocarnos más que todo en aquellos cambios que existen de la fisiología fetal a la fisiología neonatal durante este periodo crítico. Vamos a hablar un poquito sobre algunos de estos aspectos. Entonces, es importante porque en este periodo no hay que olvidarnos que una gran mortalidad que sucede a nivel mundial se sucede precisamente en esta interfase en que el recién nacido está iniciando los primeros días de vida y que en muchos casos puede complicarse con enfermedades que pueden, si no matarlos, en algún momento dejarse una secuela permanente. Por tanto, es muy importante tener una visión global de lo que es esta fisiología si queremos comprender las patologías neonatales. Acordarnos un poco que el crecimiento y desarrollo funcional durante el embarazo es diferente y varía de acuerdo a las fases. Didácticamente se ha dividido en 3 fases, en 3 trimestres, como todos ustedes recuerdan. Y el desarrollo fetal va acelerado progresivamente, ¿no? O sea, comienza lento al principio, pero vemos de que por ejemplo, a las 12 semanas, ya más o menos, mide unos 10 centímetros de tamaño y a las 20 semanas aproximadamente unos 25 centímetros y a las 40 semanas alrededor de 53 centímetros, ¿no? Que esa es la talla esperada alrededor entre 50 y 53 centímetros de un bebé a término. En cuanto al peso, por ejemplo, vemos que a las 23 semanas tiene un peso de 450 gramos y es en el último trimestre, a partir de las 32 semanas, que pesa más o menos 1350, que va a haber una ganancia bastante importante de peso. Por eso que esta curva es un poquitito más ya plana al principio y que asciende rápidamente en el último trimestre, con un peso aproximado de 3.000 a 3.500 de peso, que eso es lo que tiene un bebé a término. Los aparatos o sistemas debemos saber de que no están maduros al nacimiento. Tardan 3 meses en desarrollarse la mayoría de ellos, ¿no? Y a partir, digamos, del 4.º mes completan, o sea, si hablamos en el periodo intrauterino, recién a partir del 4.º mes completa el desarrollo celular, o sea, las células se han formado. Incluso al nacer algunos de estos sistemas no están completamente desarrollados. Por ejemplo, el renal tarda aproximadamente unos 3 a 4 meses incluso en tener una funcionalidad adecuada. Y el sistema nervioso, como todos ustedes saben, sigue madurando rápidamente en los primeros 2 años. Entonces, no todos los sistemas o aparatos funcionalmente están bien desarrollados al nacimiento. Hablemos de algunos de estos sistemas. El sistema circulatorio, por ejemplo, el corazón humano ya late a las 4 semanas, con una frecuencia cardíaca aproximadamente de 64 veces por minuto, ¿no? Y al término de 140 veces por minuto. ¿Y por qué es esto? Porque la masa muscular del corazón es más pequeña. Por tanto, si recordamos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen telesistólico, entonces al no poder contraer con mucha energía, el volumen telesistólico es mucho más bajo que en el adulto proporcionalmente. Entonces, la única manera de mantener un gasto adecuado es una frecuencia alta. Por eso es que los recién nacidos tienen una frecuencia entre 140 y 160. Las células sanguíneas van formándose desde la 3.ª semana ya en el saco vitelino y la placenta, y posteriormente estas aparecen en el mesénquima endotelial. A la 6.ª semana ya se observa eritropoiesis, por ejemplo, en el hígado y posteriormente en el vaso. Y a partir del 3.er mes ya se comienza a producir todas estas células sanguíneas a nivel de la médula ósea. El sistema respiratorio, al final del primer trimestre de embarazo, existen movimientos respiratorios
unos movimientos lentos que permiten la entrada y salida del líquido, ¿no? Del líquido amniótico. Sin embargo, están inhibidos en su gran mayoría estos movimientos. Los 3 últimos meses, estos movimientos respiratorios inhibidos son mucho más todavía reprimidos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a veces el bebé podría expulsar parte del meconio y estaría ingresando este meconio de líquido amniótico, especialmente si hay sufrimiento fetal en esos últimos días del embarazo, y podría causar problemas serios a nivel de los pulmones. ¿Y a qué se debe esa inhibición? Se crean ciertas propiedades químicas de los líquidos fetales, la misma presencia de del líquido en los pulmones y algunos otros procesos que no se entienden todavía completamente, que van a inhibir esa respiración previo al nacimiento. El sistema nervioso, ya se puede observar reflejos cutáneos desde el tercer o cuarto mes del embarazo. La mayoría de las funciones corticales ya tienen al nacimiento, pero son parcialmente maduras, y no debemos olvidarnos que la mielinización ocurre un año después del nacimiento. O sea, prácticamente hasta los 2 años se termina la mielinización en un 80%. Es por eso que se habla de los 1000 primeros días, que son muy importantes para el desarrollo neuronal y el desarrollo del recién nacido, iniciando desde el primer día del embarazo hasta los 2 años de vida. La nutrición de estos niños, ya sea en la vida intrauterina o posterior, es fundamental para el desarrollo, especialmente de este sistema nervioso central. El aparato digestivo, durante el embarazo, el feto ingiere y absorbe sustancias y líquido amniótico. Este es reciclado, parte de esas sustancias luego posteriormente pasan hacia los riñones cuando se reabsorbe y son eliminados por el mismo riñón, o si no por la misma sangre, son llevados a la placenta y son depurados por la madre. Pero se van concentrando en el intestino detritos, ¿no? Detritos de restos de mucosa, de las mismas glándulas gastrointestinales, y el producto de estos detritos, que es una sustancia viscosa, oscura, digamos muy parecida al petróleo, se llama meconio, ¿no? Que al momento de nacer recién va a eliminarse ya en los días siguientes al iniciada la lactancia. Los riñones excretan orina a partir de la segunda mitad. Sin embargo, ya la regulación, o sea, la parte de regulación fina, por ejemplo, del equilibrio ácido-base y los electrolitos, recién se pueden ver a partir del tercer trimestre hasta después del nacimiento, como les había mencionado. Entonces, la concentración de la orina recién se ve a partir de incluso segundo o tercer mes. Es por esto que estos bebés pueden deshidratarse rápidamente si hay cambios en la funcionalidad renal en las primeras semanas. Pueden perder muchísimo líquido. El metabolismo fetal, en términos generales, depende mucho de la glucosa como fuente de energía. Ya habíamos hablado en el anterior capítulo cómo la madre, de alguna manera, ya proporciona mayor cantidad de glucosa al feto, y esto le permite crecer. Y en el último trimestre del embarazo, el feto, este exceso de glucosa que puede tener, va convirtiendo en grandes cantidades de grasa. Una grasa especial, una grasa que se llama la grasita parda, que se ubica en el tejido celular subcutáneo y también alrededor de otros órganos. Esta grasa parda sirve en los primeros 3 a 5 días, cuando la lactancia es pobre, cuando la madre no produce tanta cantidad de leche, solo más que todo un calostro. Entonces, esa grasa parda la utiliza el recién nacido como fuente de energía, ¿no? Es por eso que los niños pierden hasta un 10% del peso en los primeros días de vida. El calcio, ¿no? Y el fosfato especialmente, ya se van acumulando rápidamente, unos 22.5 gramos de calcio y 13.5 de fósforo durante toda la gestación, ¿no? Ya se almacena más en las últimas 4 semanas del embarazo. Entonces, esto es importante. Al principio, la vida
la vida o estas reservas que se van acumulando, al principio no se utiliza mucho, pero es en la última parte del embarazo que se va a utilizar más para la osificación rápida, ¿no? Más o menos se calcula que tienen una 50ª parte de la reserva materna de calcio y fósforo. O sea, vean la cantidad inmensa que se utiliza. Es por esto que la madre requiere ingerir adicionalmente a los requerimientos basales un requerimiento extraordinario de calcio y fósforo para poder mantenerse bien ella y también el bebé. El hierro, el hierro se acumula rápidamente en forma de hemoglobina, ¿sí? Es al final del embarazo donde existe ya la mayor reserva que se encuentra en el hígado y este hierro le va a servir los siguientes 3 a 6 meses después del nacimiento para poder abastecer para la eritropoiesis, ¿no? Es por esto que si se dan dando cuenta muchos de estos alimentos y muchos de estos depósitos se van dando en el tercer trimestre. Entonces, aquellos bebés que nacen prematuramente, entonces van a sufrir de la deficiencia de estos depósitos y van a desencadenar, como vamos a ver después, en anemia, va a desencadenar en mala osificación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es tan importante ya el abastecimiento y que el embarazo termine al término previsto. ¿Cómo se consumen? El desarrollo de los aparatos y sistemas y cómo se consume el depósito de vitaminas. Las vitaminas B, B12 y ácido fólico son extraordinariamente necesarias, especialmente para el desarrollo del sistema nervioso central y sanguíneo. Acuérdense que aquellos bebés que tienen deprivación, aquellos fetos que tienen deprivación de estas vitaminas del complejo B o el ácido fólico, pueden desencadenar, especialmente en el primer trimestre, en anomalías fundamentalmente a nivel de la espina, ¿no? Como espina bífida, etcétera, en las cuales hoy a nivel del sistema nervioso central que no se terminan de formar. La vitamina C es esencial para la formación de las sustancias intercelulares, especialmente las matrices óseas y de colágeno en el tejido conectivo. Necesitamos vitamina D, ¿no? El desarrollo óseo fetal depende de ello y vemos cómo los requerimientos también van aumentando. La vitamina E no está claro su función, pero previene el aborto espontáneo. En ratas se ha visto que la deficiencia de esta podría desencadenar en un aborto espontáneo. Y la vitamina K, como sabemos, no está todavía muy colonizada el intestino. Recién parece que se coloniza en las últimas semanas, parcialmente, durante el nacimiento en mayor parte y posterior ya al nacimiento el intestino. Por tanto, el feto no tiene capacidad de formar esa vitamina K. Y sabemos que son factores dependientes de la vitamina K, el 2, 7, 9 y 10. Entonces, y esto nos evita las hemorragias. Entonces, al nacimiento, preventivamente a todos los bebés se les coloca vitamina K adicional para que les pueda durar en caso de que no tengan las reservas suficientes. En el cuadro de la derecha podemos ver fácilmente cómo el almacenamiento de hierro, calcio y fósforo entre algunos de los elementos nutricionales se da fundamentalmente a partir más que todo de la 30ª semana hasta la 40ª semana. O sea, estamos hablando que el tercer trimestre es fundamental para esos bebés, para prepararlos para después del nacimiento. Bueno, una vez que ya el bebé está a término, cuando ya ha cumplido las 30, se dice término pasado las 37 semanas, entonces el bebé nace, ya habíamos visto la anterior clase, el mecanismo del parto, y una vez que nace, el bebé súbitamente tiene una exposición a un medio diferente, un medio más seco, probablemente de temperatura menor, ¿no? Y bueno, este estímulo o esta exposición brusca a un medio diferente son fundamentales para que el bebé se adapte, el recién nacido se adapte y pueda tener unos cambios significativos en su fisiología, especialmente respiratoria y cardiovascular, y esto permite de que el paciente pueda respirar y pueda sobrevivir en nuestro ambiente. Entonces, esos impulsos de enfriamiento
son claves, o la misma estimulación cuando nosotros secamos al bebé ya está estimulando y promoviendo de que éste vaya a respirar. Si el bebé no logra respirar al minuto, la hipoxia mayor estimula el centro respiratorio. O sea, hay algunas corrientes en las que dicen que no deberías proporcionar de oxígeno al inicio a los bebés, porque esta hipoxia inicial es un estímulo bastante fuerte para que él respire espontáneamente. ¿Sí? Ahora, la respiración, como podemos ver en este cuadro, ya puede darse de que hay una respiración rápida inicial y luego una leve pausa. ¿Sí? Y luego podría el paciente en esa primera pausa no tener mayores problemas, a eso le llamamos apnea primaria. Pero si digamos el paciente nace, tiene una respiración irregular y después deja de respirar, hablamos de apnea secundaria. ¿No? Esa apnea secundaria es peligrosa, nos está diciendo que hay algo que está deprimiendo el centro respiratorio del paciente. Como vemos con la apnea primaria, esa que el bebé nace con un poquito sin respirar y que después respira normalmente, es característica, no hay mayores problemas con la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Sin embargo, ya la apnea secundaria, que el bebé que no puede respirar adecuadamente, entonces va a tener problemas de bradicardia y puede tener problemas. Entonces, el uso, por ejemplo, de anestésicos, ¿sí? En general en la madre en las cesáreas, por eso las cesáreas no son tan fisiológicas, o digamos algún trauma craneal al nacimiento, la utilización de forceps, hemorragias que se hayan dado dentro de la cabecita del bebé o contusiones. Entonces, además de problemas del alumbramiento con compresión del cordón umbilical, algo que llamamos circular de cordón, que el cordón está alrededor del cuello o alrededor de alguna extremidad y está comprimido, o la separación precoz de la placenta, o contracciones uterinas excesivas, o anestesia en la madre, pueden desencadenar una hipoxia sostenida. Ya no es hipoxia leve que estimula la respiración, sino que si ya sobrepasa 8 o 10 minutos, esto puede provocar, esta hipoxia sostenida puede provocar lesiones cerebrales irreversibles, lesiones en el tálamo, en los suelos cuadrigéminos, en el tronco encefálico, algo que llamamos parálisis cerebral. Bueno, ¿cómo se da esta adaptación? Al principio, ya como sabemos, cuando nace el bebé, esos alvéolos estaban parcialmente con líquido y estaban cerrados fundamentalmente, ¿no? Al nacer entonces tiende al colapso alveolar, o sea que porque ese líquido sale y se colapsan los alvéolos. Se necesita más o menos una presión negativa inspiratoria de inicio superior a los 25 milímetros de mercurio para poder vencer esa tensión superficial inicial, ya ese colapso, y poder abrir estos alvéolos. Entonces se ha visto que en las primeras respiraciones ya pueden exceder hasta los 60 milímetros de mercurio de presión negativa, ¿no? Y que progresivamente estas respiraciones cada vez son más superficiales y progresivamente menos negativas. Esto es suficiente para reclutar la mayor cantidad de alvéolos posibles. En el cuadro de la derecha precisamente podemos observar eso, ¿no? Como en una primera inspiración la presión negativa es mucho más alta, más o menos alrededor hasta menos 60 entre un plató y luego desciende. La siguiente inspiración ya es un poco menos y posteriormente ya tiene inspiraciones con presiones, si se acuerdan de fisiología respiratoria, alrededor de que fluctúan entre menos 6 y menos 1 generalmente, permitiendo ya una ventilación pulmonar adecuada. ¿Qué pasa si faltaría surfactante? Debemos recordar que el agente tensioactivo o surfactante es fundamental para que una vez que se ha expandido estos alvéolos, se mantengan abiertos. La deficiencia en cantidad de este agente tensioactivo va a hacer que estos alvéolos vuelvan a colapsarse
y desencadenen en lo que llamamos una enfermedad de membrana hialina, bueno, aquella que va a causar insuficiencia respiratoria en el neonato y tiene una gran morbimortalidad y que, bueno, requiere una asistencia ventilatoria con ventiladores y además la administración exógena de surfactante. Entonces es fundamental las presiones por un lado y también la cantidad suficiente de surfactante. Bueno, ahora hablemos qué reajustes circulatorios se presentan al nacer. Generalmente ocurren en las primeras horas de vida. Debemos recordar que inicialmente ya la sangre oxigenada fetal llega de la placenta a través del ductus venosus, ¿no? El ductus venosus que pasa por el hígado y luego se mezcla un poco con la sangre portal y luego llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de este a la arteria pulmonar y a través del ductus arterioso llega la sangre a la aorta y de esta manera se irriga el resto del organismo. ¿No? O sea que los pulmones en la edad intrauterina están generalmente más colapsados con líquido y no hay mucha circulación por tanto. Entonces, esto es la circulación fetal. La sangre circulante por la placenta representa casi el 55% y solo un 45% por el feto y menos del 12% de ese 45% por los pulmones. Entonces, fíjese la gran cantidad de capacitancia que tiene ya la sangre en la placenta del feto. Bueno, al momento del nacimiento, o sea, aquí esta es una forma esquemática, lo mismo que habíamos mencionado, que además nos muestra el agujero oval. El agujero oval en la vida intrauterina también permite un cierto paso de sangre a través de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Sin embargo, cuando nacemos, entonces esa sangre que llegaba disminuye súbitamente, la que llegaba por la... Entonces, los pulmones se van a abrir rápidamente. Esa apertura de todos los pulmones y los alvéolos promueve una mayor circulación a nivel de los pulmones. Por tanto, la caída de estas presiones en el ventrículo y la aurícula derecha van a hacer que la circulación izquierda fundamentalmente sea la que aumente las presiones y se convierta el ventrículo izquierdo en el ventrículo dominante, lo que no ocurre en la vida intrauterina. Una vez dado esto, al aumentar las presiones, entonces tanto este agujero oval como posteriormente vamos a explicar el conducto arterioso se cierra. Y de esa manera ya podemos apreciar esa circulación normal del adulto en las cuales la sangre llega a los pulmones y de los pulmones a través de las venas a la aurícula derecha, izquierda, y luego al ventrículo izquierdo, y este es el que bombea ya la sangre oxigenada al resto del organismo. Entonces, esos cambios se van a dar en esos primeros momentos del nacimiento. Entonces, hablemos un poco más de algunos de estos cambios. Existen cambios en las resistencias vasculares. Se duplica la resistencia vascular de la circulación en general. Por tanto, aumenta la presión de la arteria aorta y de las cámaras izquierdas, lo que les había mencionado. Y como se relajan esos vasos pulmonares, va a haber una disminución de la resistencia de los vasos, de la vasculatura pulmonar, con un descenso de la presión de la arteria pulmonar, permitiendo una mayor llegada de sangre. Entonces, estos cambios son fundamentales para que el bebé pueda sobrevivir. El cierre del agujero oval está debido a esa diferencia de presión entre las dos aurículas. En la vida intrauterina habíamos dicho la presión de la aurícula derecha es mayor que la izquierda, pero una vez que nace el bebé y aumenta la resistencia a nivel sistémico, entonces hace que se cierre este agujero oval. Aquí vemos en este cuadro esa transición o esa caída, ¿no? Esa caída
de la resistencia vascular pulmonar. Vemos cómo la resistencia es alta en la vida fetal. Al momento de nacer inmediato cae rápidamente y en el transcurso de los siguientes días va a ir disminuyendo y se calcula que a los 6 meses va a tener la del adulto. Esto es fundamental. Si persiste un aumento de la resistencia, es un cuadro patológico que llamamos hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar disminuye el flujo sanguíneo a los alveolos, por tanto hay menor oxigenación y puede ser altamente peligroso para los bebés y causa una mortalidad elevada. ¿Cómo se cierra el conducto arterioso? Se ha visto que normalmente hay una presión de oxígeno que circula en la vida intrauterina por este conducto arterioso, una PO2 no muy alta, pero al momento en que nace y comienza a respirar, esta PO2 aumenta. Además que no debemos olvidarnos de que la presión en la aorta aumenta por esos cambios que habíamos mencionado. Por tanto, la sangre, en vez de ir de la pulmonar a la aorta, va en sentido contrario, de la aorta hacia la pulmonar. Y esto trae sangre oxigenada de la aorta. Se dice que esta sangre hiperoxigenada que llega ya promueve un cambio químico en este ductus y lo cierra fisiológicamente y termina de cerrarse entre 1 y 8 días. El cierre anatómico, ya con fibrosis, más o menos se calcula entre 1 a 4 meses. La causa, como habíamos dicho, se cree que es una mayor oxigenación o un paso de sangre ya con más oxígeno. El ductus venosus, por donde llegaba la sangre arterial en la vida intrauterina, al cabo de unas 3 horas después del nacimiento, se contrae intensamente, una vasoconstricción, y aumentan las presiones de la vena porta, ¿no? Porque está llegando más sangre del mesenterio, está llegando sangre de las extremidades inferiores, ¿no? Y esos cambios obligan a que el flujo de sangre vaya hacia los sinusoides hepáticos y por tanto el hígado también es mayormente perfusionado y puede cumplir con todas esas funciones que conocemos. Bueno, hablando un poquito de la nutrición del recién nacido, como les había hablado, no tiene depósitos de glucógeno en hepático el bebé, no ha tenido ese tiempo, por lo tanto puede sufrir de hipoglicemia fácilmente si no se le da un aporte suficiente de azúcar a estos pequeños. ¿Cómo se compensa? Precisamente utilizando esa grasa parda que les había dicho que se forma transitoriamente en el tercer trimestre y se podría utilizar proteínas transitoriamente hasta que tenga un suficiente aporte y de esta manera ya comience a metabolizar. O sea, comienza catabólico al inicio y luego recién comienza a ponerse su metabolismo anabólico y pueda aumentar el peso. Si hablamos de algunos problemas funcionales específicos que podríamos encontrar ya durante este periodo de transición, en el aparato respiratorio vemos que el volumen minuto del recién nacido es el doble del adulto con relación a el cuerpo, el organismo. Entonces, la capacidad residual funcional, sin embargo, es la mitad del adulto. O sea, tiene más volumen, sus pulmones están utilizando mayor cantidad de volumen ventilatorio, pero tienen baja reserva. O sea que cualquier descompensación, como por ejemplo el síndrome de membrana hialina, hace de que este recién nacido ya entre en crisis y las insuficiencias respiratorias en este periodo son altamente peligrosas. La circulación, calculamos más o menos un bebé tiene entre 70 y 80 ml por kilogramo de sangre circulando. En relación, decimos que si un bebé tiene 3 a 3,500 de peso, tiene un volumen circulante más o menos de 300 ml al nacer. ¿Sí? Entonces, este gasto cardíaco reducido de 300 a 500 ml es, sin embargo, el doble de lo que se da en el adulto. Pero, sin embargo, fíjense, la 10ª parte de lo que contiene el adulto. Entonces, hay varios problemas que pueden ocurrir. Una pérdida de sangre, por ejemplo, por un retraso en el clampeo,
o perdón, un desprendimiento de placenta y pérdida de sangre del bebé. Una pérdida de volumen que parecería insignificante para nosotros puede ser muy significante para el bebé y ponerlo en problemas con un shock hipovolémico. Por otro lado, hay gente que agarra y exprime el cordón al momento del nacimiento, tampoco es bueno, se calcula que podría estar ingresando unos 50 ml o 60 ml de sangre más al exprimir el cordón y subir demasiado ya también las concentraciones de hemoglobina y el hematocrito del bebé, que tampoco son convenientes. Las presiones arteriales normales son alrededor de 70-50 o 70-40 con una media alrededor de 55 más o menos al nacimiento y que persiste por los siguientes meses. Entonces esto hay que tener en cuenta porque no tenemos esas presiones de 120, 80 obviamente que tiene el adulto. Si hablamos de algunas de las características fisiológicas de la sangre, ¿sí? Decimos de que 4 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, más o menos es lo que circula. Les dije que podría aumentar significativamente si se exprime el cordón, lo cual no es conveniente, y rápidamente descienden. Lo que pasa es que el bebé tiene una hemoglobina que es la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal rápidamente es cambiada por la hemoglobina del adulto. En ese periodo de transición entre la hemoglobina fetal y la del adulto, además de que podría haber algún tipo de incompatibilidad, tal vez sanguínea, ABO, RH, que es mucho más enérgico, o cualquier otro subtipo, causa una hemólisis rápida. Por tanto, hay una caída del recuento eritrocitario en las siguientes semanas. Y esta hemólisis inicial causa una ictericia, que en muchos casos es fisiológica, ya que puede subir la bilirrubina total entre 10 y 15 fisiológicamente, pero cuando hay incompatibilidad podría subir mucho más, puede subir hasta rangos peligrosos entre 25 y 30. Y que luego posteriormente la bilirrubina va a ir disminuyendo progresivamente las siguientes 8 semanas y el recuento de eritrocitos va a ir aumentando. Por eso es tan importante lo que les habíamos dicho de que tenga esos depósitos adecuados de hierro. Un prematuro, por ejemplo, no tiene ese hierro adecuadamente, entonces por tanto habrá que darle suplemento de hierro tempranamente para evitar una anemia demasiado marcada. Bueno, ¿qué pasa con los líquidos electrolíticos y electrolitos ácido base y la misma función renal? La tasa de ingestión y excreción de líquidos es 7 veces mayor. O sea, si se acuerdan en un cuadro que les mostré en algún momento, pero un recién nacido más o menos tiene entre 80 y 90%, 80, alrededor de 80%, un prematuro un 90% de agua corporal total. O sea, realmente están prácticamente nadando sus células en líquido. Cualquier cambio súbito de una pérdida de líquido puede desencadenar en una descompensación. Entonces vemos cómo esa movilidad, tanto en la toma como en la excreción de líquidos, es alta, 7 veces mayor. Entonces, por tanto, tienen una diuresis mayor estos bebés. El metabolismo basal es el doble del adulto. Sus requerimientos calóricos son mucho mayores, lo que produce como consecuencia mayor cantidad de ácidos grasos y produce una mayor catálisis de estos ácidos grasos si falta glucosa y podría predisponernos a acidosis, ¿no? Sabemos que los ácidos grasos cuando se transforman pueden producir cuerpos cetónicos, ¿no? Y esos cuerpos cetónicos, que son el ácido acético, el butirato o la acetona, todos ellos pueden provocar acidosis. Y como les dije al inicio, el desarrollo final del riñón recién se da después del nacimiento. Al inicio, el riñón puede concentrar 1.5 veces en relación ya a las 3 a 4 veces del adulto. Por tanto, es muy fácil que también tengan pérdidas elevadas de agua ya por la orina y se pueda deshidratar rápidamente. Entonces, es clave mantener una buena hidratación en estos pacientes. En cuanto a la función hepática,
necesita glucuronizar la bilirrubina que se está formando como el efecto de la hemólisis y hay mala conjugación. Entonces, al no poder formar suficientes proteínas plasmáticas, entonces tienen tendencia también a la ictericia fisiológica por eso. Tampoco producen grandes cantidades de proteínas, por tanto pueden hacer hipoproteinemia si tienen un aporte significativo. Entonces, la alimentación clave en esos primeros meses es fundamental. La neoglucogénesis es deficiente, o sea, no puede transformar en glucógeno todavía, y en los siguientes meses recién va a poder tener esa capacidad. Como les dije, no estaban colonizados todavía suficientemente con bacterias a nivel del intestino, entonces hay una deficiencia de vitamina K y también, como no produce muchas proteínas, puede haber deficiencia en la formación de factores de coagulación. Si hablamos del sistema digestivo y nutricional, existe una escasa formación de amilasa pancreática, las concentraciones sanguíneas de glucosa en plasma son inestables, un bebé recién nacido, especialmente los más grandes, los macrosómicos, puede tener tendencia a la hipoglicemia, al igual que, digamos, los más pequeños, los prematuros. Entonces, esto hay que estar alerta para evitar convulsiones y complicaciones. La absorción de grasas es menor que los lactantes mayores. Es por eso que, obviamente, dependen más que todo del aporte de glucosa. Y sabemos que la leche materna, como les dije en la anterior clase, contiene mucha más lactosa incluso que la leche de vaca. Se sintetiza pocas proteínas, o sea que la mayor parte de estas proteínas son aportes nutricionales. Hablando un poco del metabolismo basal, es el doble del adulto. O sea, vemos que realmente estos bebés tienen un ritmo metabólico acelerado. La superficie corporal mayor a la masa, ¿ya? Y esto los hace mucho más susceptibles a que por esa superficie corporal alta pierdan calor. Entonces, en las primeras semanas también pueden tener tendencia a la hipotermia. O también son poikilotérmicos un poco, que ya significa eso. Que si lo sobreabrigamos demasiado, su temperatura podría subir. Y si no lo abrigamos suficiente, puede darnos hipotermia. Tiene grandes necesidades de calcio y vitamina D, porque va a estar en una fase de osificación bastante alta, como habíamos mencionado anteriormente. Las deficiencias de esas vitaminas puede condicionar un mal crecimiento. Habíamos dicho de hierro suplementario. Si es un bebé a término, probablemente tenga reservas suficientes para unos 3 a 6 meses. Si es un bebé prematuro o pequeño, desnutrido intrauterino, probablemente requiera mayor suplementación de hierro tempranamente para evitar este déficit, ¿sí? La vitamina C es clave. Es por esto que a los recién nacidos les damos una suplementación de vitaminas A, C, D. La A también es fundamental para el desarrollo de la vista. Inmunitariamente, se podría decir que depende muchísimo de la inmunidad transferida de la madre. Al final del primer mes ha descendido generalmente a la mitad, ya prácticamente esos anticuerpos de la madre subsisten, pero ya no tantos, y llegado a los 6 meses prácticamente ya no tienen los anticuerpos de la madre. Es ahí cuando comienzan generalmente a enfermarse ya estos pequeños. Pero sin embargo, obviamente la persistencia de la lactancia materna el mayor tiempo posible compensa un poco. Hay traspaso especialmente de aquellas inmunoglobulinas pequeñitas, las IgGs, que esos anticuerpos pueden pasar por la leche materna y de esta manera proteger al pequeño un tiempo más mientras esté realizando la lactancia, ¿sí? Ahora, si son prematuros, son considerados inmunosuprimidos, entonces por eso son mucho más susceptibles a infecciones de cualquier índole, respiratorias, gastrointestinales, etc. La alergia es rara en el recién nacido. Entonces a mí me sorprende mucho que a veces muchos colegas o muchas personas estén diagnosticando, digamos, alergia en los primeros 2, 3 meses de vida. No, esto recién se va a manifestar posteriormente en la vida del recién nacido. ¿Sí? La única alteración, digamos, que podríamos decir relacionada con las alergias es el eczema.
que eso es una piel seca, ¿no? Que reacciona al medio externo, ¿no? Y que a veces puede estar condicionada incluso por algunos alimentos, como alergias a la proteína de la vaca cuando el bebé es alimentado con leche de fórmula, o ocasionalmente algún otro contacto, digamos, con texturas o que les colocamos, o cremas que podrían estarle colocándose al niño. Pero las anafilaxias son extraordinariamente raras. Endocrinológicamente hablando, ya recordar, ¿no?, que al nacer ya por lo general está bien desarrollados la mayoría de los órganos, pero algunas alteraciones que podríamos ver, por ejemplo, el hermafroditismo, que podría darse, por ejemplo, en un producto femenino, que podría darse por una fuente externa productora de andrógenos en mayor cantidad, de testosterona, o sea, ya sea por la madre o algún tumor, etcétera. Existe a veces desarrollo ya mamario. No hay que olvidarnos que la leche materna especialmente atraviesan algunas moléculas y entre ellos también la prolactina que produce la misma madre. Esa prolactina puede estimular, estos bebés tienen, tanto varones como mujercitas, tienen glándulas mamarias, entonces podría estimular y de alguna manera producirse un desarrollo mamario, ¿sí? Uh, es importante ver que una madre que ha desarrollado diabetes gestacional, por ejemplo, ese aporte, aumento de glucosa, por un lado, produce un neonato grande, más grande de lo normal, pero por tanto también con mayores requerimientos. Además de que esta madre va a tener un hiperinsulinismo transitorio y esta insulina pasa también a través de la placenta. Entonces, y en el recién nacido, cuando se le corta el suministro de glucosa de la madre y existe un cierto grado de incremento de la insulina, entonces podría haber hipoglicemias importantes en estos bebés, ya que son, como habíamos dicho, ya más grandes de lo normal. En el caso de las madres que tienen hiper o hipotiroidismo, también de alguna manera pueden suprimir. Las madres que tienen hipertiroidismo a veces reciben hormonas para suprimir esta producción de hormona tiroidea y, o en el caso también, si tienen hipotiroidismo, para reemplazar la falta. Esta hormona tiroidea pasa también a través de la placenta y podría de alguna manera ya inhibir la producción inicial de hormona tiroidea por el feto, por tanto podría tener un hipotiroidismo transitorio, ya que generalmente se resuelve solo. En algunos casos extraordinarios podría haber una agenesia o una hipogenesia de la glándula tiroides en el bebé, y en estos casos sí produce un hipotiroidismo congénito severo y cuando se da en la vida, desde la vida intrauterina puede producir cretinismo y enanos simétricos que vemos muchas veces. ¿Qué problemas se dan durante la prematurez? Y esto es, como hemos dicho, respiratoriamente especialmente, ¿no? Hay muchos problemas en un recién nacido prematuro porque no se ha desarrollado esos alveolos. O sea, hay una deficiencia de la membrana o de surfactante, entonces da el síndrome de membrana hialina e insuficiencia respiratoria. Hay una mala absorción de alimentos, grasas, calcio, por lo tanto pueden subir de desnutrición inicial, ¿no? Incluyendo raquitismo en algunos casos. La inmadurez hepática los hace propensos a hemorragias porque no están formando suficientes cantidades de factores de la coagulación y otras proteínas importantes. La inmadurez de los riñones los hace propensos a las acidosis y deshidrataciones y son muy susceptibles a insultos por medicamentos o a cambios fundamentalmente en la circulación. La inmadurez de la médula ósea puede provocar anemia, ¿no? Anemias profundas y pancitopenias en algunos casos. Y bueno, la menor formación de gamma globulinas, como les había dicho, eso los hace mucho más propensos
a infecciones graves. Es por eso que estos bebés tienen que mantenerse aislados en incubadoras. A, en algunos casos requieren transfusiones, requieren antibióticos, etcétera, para compensarlos. Entonces, la prematurez es parte de el manejo de los prematuros es parte de una especialidad específica de la pediatría, que es la neonatología o terapia intensiva neonatal, y que tiene sus problemas que, si no son atendidos tempranamente y en forma adecuada, pueden causar un daño importante en los años siguientes. Me olvidé un poco de hablar del crecimiento y desarrollo del niño. Recordar que el crecimiento es sostenido y ganancia de peso es sostenido en los niños. Se dice que más o menos el niño duplica su peso a los 6 meses, triplica a los 3 meses, cuadruplica a los 2 años y de ahí ya disminuye un poco esa curva. Igual la talla, nace con 50 a 52 centímetros, ya más o menos al año tiene aproximadamente un tamaño aproximado de 75 y 90 a los 2 años o 80 a los 2 años. Entonces, ese crecimiento enlentece un poco hasta la edad de la adolescencia, como todos ustedes saben, ya y en el periodo puberal tienen otra vez otra etapa de crecimiento rápido que les permite ganar tamaño y peso ya durante este periodo importante y luego terminar el crecimiento o desarrollo en las nenas alrededor de los 15 años y en los varones aproximadamente entre los 14 y 16 o 17 años. Este es un resumen de lo que se había hablado de la prematurez. Disminuye la síntesis y almacenamiento de surfactante. Esta disminución de surfactante entonces va a producir como consecuencia acidosis, hipotermia, infecciones que llamamos sepsis o choque, un síndrome de infección respiratoria marcado que produce atelectasias, el pulmón se colapsa, por eso se llama membrana hialina, se colapsa y se pone blanco completamente, ¿no? Entonces, esa falta de oxígeno en el bebé ya causa falla multiorgánica con hipertensión endocriniana, coagulación intravascular diseminada, etc. Ya estos bebés sufren una hipoxia cada vez mayor y acidosis y posteriormente la muerte. Entonces, requieren de ventilación asistida, etc., para poder sobrevivir. Algunos otros problemas más de la prematurez que me vale concretar y no me he olvidado. Tienen tendencia a la acidosis, habíamos dicho porque el riñón no está maduro, edemas hipoproteinémicos porque no está produciendo proteínas suficientes ese hígado, hipocalcemia, hipoglicemia que hemos hablado, la temperatura corporal es muy inestable, necesitan incubadores para mantener la temperatura porque no tienen esa grasita que les protege y tampoco hay un peligro de ceguera en estos bebés porque a veces requieren grandes cantidades de oxigenoterapia y este oxígeno que se les da inicialmente puede causar un problema que se llama fibrodisplasia retrodental que puede causar la ceguera. Son entre algunas de las complicaciones. Entonces el desarrollo de los niños, como les había mencionado, es rápido en los primeros 2 años y luego enlentece y luego otra vez vuelve a aumentar. La mielinización, que es muy importante, del sistema nervioso central se da en esos primeros 2 años, ¿sí? Y se cree que la masa cerebral al nacer es del 26%, 55% al año y casi el 80-90% a los 2 años. Es decir, el tamaño del cerebro de un niño de 2 años es prácticamente el tamaño del cerebro de un adulto. Por eso es tan importante dos cosas, que haya un buen aporte de grasitas para formar la mielina y el desarrollo de esas conexiones, y dos, de que esas fontanelas y suturas no se cierren antes del año y medio, lo cual permite un desarrollo adecuado, ¿no? Cuando se cierra muy prematuramente, esto causa un problema que llamamos craneosinostosis y requiere a veces neurocirugía para poderle dar espacio a ese cerebro que está creciendo rápidamente. Algunas pautas de desarrollo que son interesantes ver. Miren cómo a los 2 años en promedio caminan, se mantienen de pie y ya desde el inicio, abajo mejor dicho, al principio son animalitos muy indefensos, que son medio ciegos en términos generales. Los únicos sentidos desarrollados son la audición y un poco el olfato. Tienen una sonrisa social y luego ya comienzan a sonreír recién a partir de un mes. Entre el mes y 2 meses comienzan a vocalizar,
el control de la cabeza entre los 2 y 3 meses, las manos ya comienzan a jugar con ellas, a mover objetos, etcétera, alrededor de los 4, gira sobre sí mismo alrededor de los 5, se mantiene sentado alrededor de los 6 meses, gatea entre los 7 y los 10 meses, agarra objetos, transfiere objetos más o menos a esta edad, se puede incorporar jalándose solo, paradito, entre los 9 y 10 meses, camina con ayuda alrededor de los 10, se mantiene de pie sin ayuda ya alrededor del año y caminan solos entre el año y los 18 meses. Entonces, es rápidamente para ver los hitos de desarrollo, que si bien algún bebé, por ejemplo, que no está gateando, ya tiene un año y no está gateando, quiere decir que hay un retraso en su desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo que la pediatría hace, ¿no? Va haciendo un seguimiento de los bebés en diferentes esferas, motor fino, motor grueso, sensibilidad, interacción con el medio, etcétera. Por esto es clave hacer un seguimiento de estos bebés. Entonces, como les decía, un resumen importante de aquello de este periodo neonatal y obviamente no favorecen mucho a un buen desarrollo del ser humano. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Doctor, creo que ninguna. Buenos días. Buen día. Bueno, agradecido entonces. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho y que tengan